Bueno, vamos a tener 4 clases y vamos a entrar en el tema de la voluntad. Ya terminamos con el trimestre de la mente. Pero antes de entrar en el siguiente cuatrimestre, yo voy a compartir, no sé si serían 3 o 4 enseñanzas acerca de, el tema de hoy va a ser nuestro ser. Y vamos a hablar del cuerpo, el alma y el espíritu. Esto es un tema que es sumamente importante. Es muy importante nosotros como cristianos entender este orden, cómo funcionan cada uno, y mientras vamos caminando con el Señor, vamos aprendiendo muchas cosas y vamos acumulando el conocimiento para así no perder tiempo en áreas y hacer cosas que no tienen sentido. Javier, ¿puedes darle un zoom un poquito más grande, por favor? Para los que están un poquito retirados. Esta clase nos va a ayudar a entender muchas cosas. A mí me gusta mucho este tema porque nos organiza, ¿verdad? Para saber en qué áreas estamos aprendiendo, cómo es que Dios opera, cómo operamos con el hermano. Y cuando vemos, tienen que quitarle el freeze primero. Por eso no hizo nada seguro. Ahora sí. Bueno, antes que nada, acompáñenme a Génesis 2, por favor. Vamos a la Biblia. Génesis 2, verso 7. Ahí, está mejor ahí, ¿verdad? ¿Qué se pierde ahí? ¿Le puedes? Pásame el control, a ver una cosa. Yo lo... Gracias. Bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer en el día de hoy. La clase va a ser un poquito informal. Lo que quiero decir es que nos va a servir como tipo introducción, pero también está permitido, si tienen preguntas, levantar la mano. Es un tema que es complejo, ¿verdad? Yo entiendo que a veces, no sé si le pasa a usted, a veces decimos, no sé, el espíritu está dentro, afuera, ¿quién está primero? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Y yo compartí un poquito de esto en el discipulado, pero nunca lo he explicado de manera más amplia. Hoy vamos a ver algunos puntos, ¿verdad? Vamos a ver si en 3 clases podemos resumir esta enseñanza. Bueno, Génesis 2:7, ¿están conmigo ahí? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En este texto nos damos cuenta que Dios, cuando formó al hombre, dice que tomó, vamos a pensar, ¿verdad?, en el barro, que es lo más similar a cuando el Señor forma una vasija, ¿verdad?, o nos forma. En ese tiempo dice que al principio creó al hombre a su imagen. Y parece ser, según la palabra formó, esta palabra formar en el hebreo significa hacer con las manos. También significa amoldar. Es cuando usted ve un alfarero haciendo una vasija con sus manos. Pero la palabra formar tiene una implicación donde Dios le dio la forma al hombre de una manera especial y diferente. Y dice la palabra que nos creó a imagen y a semejanza de Dios. Somos los únicos seres que podemos adorar a Dios. Cuando, por ejemplo, vemos el Salmo 150, dice, todo lo que respira, dice la palabra, ¿qué dice? Alabe a Jehová, ¿verdad? Y allí la palabra respirar significa alma. Ahora, quiero decir esto porque es sumamente importante. Cuando la Biblia utiliza los términos como, por ejemplo, alma y espíritu, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre debemos de tomar en cuenta la ley del contexto. Porque puede ser que muchas veces el alma simplemente esté hablando de sentimientos. Muchas veces puede estar hablando del aliento de Dios. Muchas veces puede hablar de los deseos humanos. Muchas veces se refiere, por ejemplo, a la adoración de alma mía, por ejemplo, alaba a Jehová. En el Nuevo Testamento, el alma siempre es mencionada con el fin de hablar de todo nuestro ser. Y a veces pensamos que somos cuerpo, pero se nos olvida que somos una alma viviente. Por ejemplo, aquí vemos, en Génesis dice que el Señor sopló
y el hombre fue un ser viviente. Y cuando buscamos la traducción de ser, se refiere al alma, al centro de nuestro ser. Ahora, si ustedes notan en las palabras que puse arribita, sabemos, por ejemplo, ahí por esa palabra que el espíritu es por donde nosotros adquirimos el conocimiento de Dios, es donde nos comunicamos con Dios espiritualmente. La palabra creo que Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad debe adorarle, ¿verdad? Entonces vemos que el espíritu, vamos a poner, es la mente, es la comunicación, es el saber. Pero el alma es nuestro ser, es lo que somos. Entonces allí es donde están el espíritu y tenemos un cuerpo. Si ustedes notan, si hablamos de relación, el espíritu se relaciona ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? ¿Y el cuerpo? Con el prójimo. Entonces, nuestra relación con Dios vertical es lo que nos capacita ahora como cristianos a relacionarnos de manera horizontal con el hermano, con el prójimo y con el mundo, con todo lo que es tangible, todo lo que es material. Pero por causa del pecado, creo que hace poco le explicaba de que muerte espiritual no significa que el Señor aniquiló nuestro espíritu y que estaba seco allí. Más bien significa que fuimos separados de Dios por cuanto todos pecaron, estaban destituidos, estábamos. Pero muerte no siempre lo vean como un hombre tendido o una persona en un féretro. O sea, a veces relacionamos muerte con eso. Pero muerte es simplemente algo que no funciona según su naturaleza. Por ejemplo, siempre digo un matrimonio puede estar muerto, pero pueden estar casados y juntos. Una relación puede estar muerta entre amigos. Entonces, muerte simplemente lo que significa es que no opera según su creación, según su naturaleza. Cuando la palabra nos habla de muerte espiritual, no está diciendo que nuestro espíritu murió, sino que fuimos desconectados de la conexión y relación con Dios. Por lo tal, al ser separados de Dios, no teníamos la capacidad de entender, ni mucho menos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Cristo vino y dice la palabra que nos dio ¿qué? Nos dio vida. Esa vida significa que ahora nos dio la capacidad de poder entender la mente de Cristo y también sentir la voluntad de Dios o sentir lo que Dios siente. Cuando vemos el cuerpo, ven que dice la palabra servicio, es con lo que manifestamos lo que hay en nuestro ser. Por el Espíritu adquirimos, ¿verdad?, el conocimiento de Dios, vamos a verlo de manera cristiana, la palabra de Dios, adoramos a Dios en espíritu, buscamos a Dios en espíritu, oramos a Dios en espíritu, pero luego cuando el alma le dictamina al cuerpo a tomar una orden o hacer algo, entonces ya se convierte en un fruto. Pero ¿qué sucede con uno que no es cristiano? ¿Cómo funciona? Bueno, Santiago 3:15 nos habla de la sabiduría o el pensamiento animal, o primeramente terrenal, animal diabólico. Si notan, el orden de Santiago comienza con terrenal, porque cuando el hombre murió espiritualmente en el Edén, ahora el hombre anda buscando las cosas visibles. Ya el hombre no tiene la relación que tenía antes como Adán y Eva en el Edén. Entonces, ahora, todo aquel que no conoce a Cristo y que lógicamente está muerto espiritualmente, se guía por las cosas visibles y terrenales, viene siendo la carne. Por eso Satanás se aprovecha y muestra todo de manera visible. Aquí vemos que todo esto comienza por el cuerpo. Ahora, debemos entender que el alma siempre tiene necesidad de vestidura, de protección y de alimento. Con lo único que el alma se sacia es con Cristo. Cristo es Dios, su presencia, su llenura, ¿verdad? Pero como estábamos muertos en delito y pecado, ¿a dónde acudíamos para para calmar esa sed? Tenemos el ejemplo de la samaritana, a la carne, al alcohol, al sexo, a la fama, todo lo que es externo. Entonces ahora vemos que Santiago dice, esta sabiduría, este pensamiento, este sentir, no es más que terrenal, animal, diabólico. Entonces, si antes nos dejábamos llevar de Satanás, significa que nuestro espíritu estaba funcionando. Lo único que era diferente era que no se conectaba con el Padre, había una separación. Creo que Isaías 59, si no me falla la mente, dice que el Señor no ha cortado su mano para salvar, sino que el hombre, ¿verdad?, hizo división por el pecado. Entonces esa división era una pared divisora
que por causa de la santidad de Dios y el pecado no había comunión. Bueno, lo primero que notamos en esta creación, en Génesis 2:7, nos está hablando de que Dios nos formó. Eso es como cuando un escultor, ¿verdad?, hace una figura. Pero luego dice que sopló aliento. Antes de avanzar, miren lo que dice Salmo 119:73. Dice el salmista, tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos, aquí habla el salmista a Dios, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces usted y yo, Dios a todo le dijo hágase, sea, ¿verdad? No le puso sus manos, pero a nosotros sí, a nosotros hubo un contacto, hubo una relación, hubo una interferencia allí de parte de Dios. Por ejemplo, Hebreos 11, verso 3, si me acompañan allá, Hebreos 11, verso 3, vamos a ver qué significa ahora que el Señor sopló en nuestra nariz aliento de vida. No siempre entendemos el aliento como algo que tiene poder, ¿verdad? A veces pensamos en el aliento humano y pensamos en otras cosas, pero el aliento de Dios, cuando Dios habla o cuando Dios dice algo, sucede algo. El aliento de Dios solamente lo podemos ver en Génesis 1. Dios, comienza el Génesis 1 diciendo Dios dijo, y cada vez que Dios decía, ¿qué pasaba? Algo sucedía, ¿verdad? Llegaba a cumplirse aquello. Ahora, antes de leer este texto, quiero compartir este pensamiento de esta manera, o para que lo entendamos diferente. Vamos a ver el Génesis, el Dios dijo, y vamos a unirlo en pensamiento con la Biblia. La Biblia dice, 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es que inspirada por Dios, ¿verdad? Ahora, cuando vemos a un pintor hacer un cuadro, ¿verdad? Y el pintor te dice, bueno, eso fue de mi propia inspiración. ¿Qué hizo el pintor? Un pensamiento lo plasmó en una foto. Eso se llama inspirar. En el caso de Dios es diferente, porque ahora la palabra nos inspira aliento para vida espiritual. Es diferente con Dios de un pintor o un ser humano. Ahora, sí, nuestras palabras pueden o bendecir o maldecir. Por ejemplo, un padre puede criar a sus hijos y hablarle mal al punto que el niño se puede quitar la vida. O sea, puede inspirar un mensaje negativo, pero también puede inspirar bendición. La palabra dice que en la lengua se encuentra el poder, ¿verdad?, de la vida y la muerte. Y sí, aunque no tenemos un poder así como de superhéroe, que decimos algo y pasa algo, pero sí tiene poder lo que decimos, para bien o para mal. Entonces, cuando Dios inspiró su aliento en Adán, dice que fue un ser viviente. Ahora, usted y yo, cuando recibimos a Cristo, Cristo nos dio vida espiritual, pero vamos a pensar en ese espíritu como un bebé, que somos recién nacidos espirituales por un momento. Vamos a pensar en eso. Pablo utilizaba siempre el ejemplo de vosotros sois niños todavía bebiendo leche y no sois maduros. O sea, allí habla de que el espíritu ahora debe crecer, debe desarrollarse como cualquier ser humano. Entonces, fíjense lo que dice Hebreos 11:3, hablando del aliento. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y luego dice, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Ahora, el rema que hemos estudiado significa el aliento de Dios. Por ejemplo, cuando dice Hebreos 4:12, y la palabra de Dios es como espada. Esa palabra allí, o el término palabra, es rema, no logos. Y es la palabra que sale de la boca de Dios, es ruach, como muchos conocen. Es cuando Dios habla en la vida de alguien. Bueno, dice que el universo fue creado por la palabra. O sea, Dios dijo, hágase, y se hizo. Allí Dios no estaba con un martillo, ¿verdad?, y un serrucho y un taladro, clavando las estrellas en el cielo, ¿verdad?, y serruchando los árboles y pintando nada. Todo fue por la palabra. El hombre fue el único que Él formó, pero para que tenga vida, y aquí hay una vida diferente en el hombre. Cuando el Señor dijo sea la luz en el mundo, ¿verdad? Allí podemos ver que el poder de Dios, su vida, se inyectó, permeó la tierra con su poder y su vida. Pero en el hombre dice que desde su aliento inspiró aliento de vida. Y la vida misma de Dios es el aire, el cual se llama espíritu. Esa es la parte ahora que vamos a ver. Bueno, vamos a pensar por un momento antes de terminar este texto. ¿Cómo sabemos que no somos cuerpo, pero sí somos alma? ¿Cómo sabemos que no somos cuerpo, pero sí somos alma?
Ahora, antes de contestar eso, hago una pregunta. ¿En qué dedicamos más tiempo? ¿En nuestra vida corporal o externa o en la interna? No tienen que contestar, pero es para pensar naturalmente. Ciertamente el ser humano se enfoca más en lo de afuera. Ciertamente por naturaleza pensamos en lo que vemos. Lo que no se ve, por ahí hay un dicho dice que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Pero fíjense cómo sabemos que somos alma. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si a usted, usando un ejemplo, le cortan un brazo, ¿verdad? Y ese brazo, o vamos a usar un órgano para no ser tan drástico, ¿verdad? Un órgano, un riñón. Le sacan un riñón y se lo donan a otra persona. Ahora, en el momento que se dona ese riñón, ese trasplante, esa persona se le cambia el nombre y se le pone el nombre de quien donó, ¿sí o no? Sigue siendo, ¿verdad?, la persona que es, ¿verdad? El que dona no ha perdido su ser, solamente donó una parte externa de su cuerpo. Fíjense que el alma no se divide, el alma nunca muere, por eso es que el castigo en el infierno es eterno. El alma no muere, pero sí sufre. O sufre o goza, una de dos. No importa que, no sé si han visto, por ejemplo, soldados que vienen de la guerra y hay veces que vienen sin brazos y sin piernas. No sé si han visto casos así. Esa persona perdieron parte de su cuerpo, pero sigue siendo, ¿verdad?, la persona que es. ¿Por qué? Porque nosotros somos alma en un cuerpo y tenemos un espíritu. Lo que tiene importancia en nosotros, nuestro ser, es el alma. ¿En qué ayuda esto? Que no vamos ahora a dedicar toda nuestra vida en el cuerpo que perece, sino en el alma que permanece. Por eso es tan importante esta clase. Entonces, usted y yo podemos estar de manera externa bien, a lo mejor en salud, con dinero, pero la pregunta es, ¿cómo está tu alma? Es lo que tiene más importancia. Dice el texto, para terminar, Hebreos 11:3, por la palabra de Dios, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, todos sabemos que todo lo que existe fue hecho de algo que no existía, pero ahí sabemos que fue hecho por el poder de la palabra de Dios. El mismo libro de Hebreos dice que todo lo que tiene vida es sustentado por el poder de la palabra de Dios. Lo vemos en Hebreos 3. Allí dice que Él sustenta todo por el poder de su palabra, la palabra de su poder. Entonces, todo lo que tiene vida, mis hermanos, por eso a veces, miren, menospreciamos este libro. Pero esa es la palabra inspirada de Dios. Y sabemos que el Espíritu es el que lo activa en poder, pero a veces no lo leemos porque no entendemos lo importante que es para nosotros. Ese es el alimento espiritual. Usted no puede darle al Espíritu un plato de carne frita, ni ensalada. Solamente la palabra de Dios es la que inspira vida para que crezcamos, nos desarrollemos y maduremos. Bueno, el cuerpo fue creado para nosotros relacionarnos con el mundo. El alma es nuestro ser o el ser del hombre. Aquí hombre es mujer y hombre. El espíritu es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Ahora, no sé si me han visto a veces, a lo mejor lo digo en broma, pero es una realidad. A veces queremos oír a Dios por este oído. Y la palabra dice que Dios ahora se manifiesta espiritualmente. Él es espíritu. Y nuestro espíritu está dentro de nosotros. Vamos al libro de 2 Corintios 4. Vamos a ver ejemplos allí. 2 Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. Este texto comienza diciendo, no desmayamos. Y no desmayar es que sigamos adelante, que sigamos esforzándonos de manera espiritual. Necesito ayuda con la bebecita ahí. Dice, antes, aunque este hombre, ¿qué dice? Exterior. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Del cuerpo, ¿verdad? El hombre exterior, el externo es el cuerpo. Dice, se va desgastando. Ahora, lógicamente el autor está asumiendo que al nosotros considerarnos muertos al pecado, estamos muertos en la carne, estamos dedicados al espíritu. Eso es lo que está aquí considerando el autor. Dice, el hombre externo se va desgastando, dice, el interior, dice, no obstante, se renueva como de día en día. Y aquí está hablando de un desarrollo, ¿verdad? De un proceso de crecimiento. Bueno, más adelante en el capítulo 5, verso 1, fíjense lo que dice. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada, ¿cómo dice?
terrestre, ¿verdad? Está hablando aquí del cuerpo carnal. Esta morada terrestre, este tabernáculo, significa tienda, se deshiciere, el cual es una realidad. Dice, tenemos de Dios un ¿qué? Un edificio, una casa no hecha de manos. Y luego dice, eterna en los cielos. Dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos. Ahora, aquí la idea del autor, más adelante, nos está hablando de que el cuerpo un día morirá. Un día ese cuerpo que usted y yo tenemos, si usted lo considera muy bello, muy lindo, bueno, aprovéchelo por un poco tiempo porque se va a arrugar, se va a debilitar y va a morir un día. ¿Verdad? Un día nos vamos a morir, algunos jóvenes, otros más viejitos, más mayores. Pero este cuerpo, dice, es un cuerpo terrenal pasajero. Entonces, Cristo mismo utiliza el ejemplo de que no nos dediquemos tanto a lo que perece. ¿Se acuerdan de Juan 6 cuando querían más pan y peces? ¿Verdad? Dice, trabajad no por la comida que perece, o sea, no se afanen, no es que no trabajemos, dice, no se afanen por este Señor acá, por la carne. Afánense más por el de adentro, es el que permanece para siempre. Entonces, nos da una mejor idea de en qué debemos de pasar el tiempo. Verso 2 voy a retomar. Dice, por esto gemimos deseando ser revestidos. Y la palabra re significa otra vez. Ahora, ¿sí se acuerdan de Adán y Eva? Ese tema lo vamos a tocar el viernes que viene, acerca de la vestidura del cuerpo. Pero si ustedes notan, en Génesis 2, dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora, en ese texto se está refiriendo al cuerpo físico. Dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. En el capítulo 3 dice que se vieron que estaban como desnudos, y allí no se está refiriendo al cuerpo físico, allí se está refiriendo al alma, porque inmediatamente se vieron desnudos, no del cuerpo, sino internamente, tuvieron miedo y vergüenza. Entonces, antes, dice el texto, no tenían vergüenza por la desnudez física, pero cuando fueron desnudados del alma, ahí sí se sintieron con miedo y desnudos internamente. Ahora bien, miren lo que dice el verso, voy a terminar el 2, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora, ¿cuál es la habitación celestial? Bueno, todos sabemos que hay un proceso de justificación, santificación y ¿qué más? Y glorificación. Ahora, acuérdense que Cristo nos promete algo que a Él le sucedió el tercer día después de ser crucificado. ¿Qué sucedió allí? Él fue resucitado, que es lo mismo que glorificado, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir resucitar? Lógicamente es darnos un cuerpo nuevo, no otro, oigan bien, sino darnos, aquí es la palabra santificar, hacer nuevo, renovar, porque por eso aparece mucho la palabra renacido, revestido. Quiere decir que es el mismo, va a ser renovado. Y vamos a tener un cuerpo nuevo, el mismo que usted y yo estamos viendo, pero nuevo, perfecto, sin defecto, hasta la eternidad. Pero mientras tanto, este cuerpo terrenal debe ser el instrumento del alma por ser guiado por el Espíritu. Pero si el alma es donde usted toma decisiones, donde experimenta, si usted se inclina a lo terrenal, ciertamente, dice la palabra, morirá. Pero si el alma se inclina a lo espiritual, dice, tendrá vida y paz. El verso 3 dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es algo metafórico referente a la desnudez que Adán y Eva recibieron por el pecado. El verso 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, es aquí cuando Jesús viene a traer el mensaje del Evangelio. En Mateo 5 decía, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo os digo. En el Antiguo Testamento el enfoque era con esta parte, el cuerpo, lo externo. La bendición era externa, por ejemplo, si una mujer no salía embarazada, era maldición. Si no habían riquezas económicas, dice que la persona no era bendecida, etcétera. Todo era externo. Cuando Cristo viene, alude a la bendición interna. Y por eso, por ejemplo, acompáñame a Mateo 6:25 para ver un ejemplo. Me impactó esto porque nunca había visto este texto como lo vamos a leer hoy.
Mateo 6:25. Allí habla del afán, la búsqueda de tesoros terrenales. Y fíjense en esto, porque cuando pensaba en esto, este texto me llegó a la mente, o el Espíritu lo puso, no lo sé, pero me dio una corazonada, porque tiene mucho que ver. 6:25 de Mateo, ¿están ahí? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ahora, fíjense lo que dice. Aquí vida, les soy honesto, no busqué la traducción, pero estoy casi seguro que está hablando del griego bios, habla de la vida terrenal. Fíjense lo que dice. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ahí da la confirmación. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y luego hace una pregunta. ¿Qué dice? ¿No es la vida más que el alimento? La palabra vida de esa pregunta es la palabra suje, significa alma. Y es ahí donde vemos que Jesús dice, no es la vida, el del medio, más que lo de afuera. Y luego dice, y el cuerpo, y del griego aquí cuerpo es soma, que significa nuestro ser. Y cuerpo aquí no está hablando nada más de la carne, está hablando de todo nuestro ser. Porque aparte, aunque el cuerpo no puede agradar a Dios, sí debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. 1 Corintios 6. No debemos adulterar, no debemos maltratar el cuerpo, debemos de tenerlo limpio para la obra de Dios. ¿Están conmigo? Dice, y el cuerpo más que el vestido. Ahora, aquí el texto nos está dando a entender de que no debemos darle más énfasis al cuerpo físico que al alma interna. ¿Sí me doy a entender? Ahora, es aquí donde el Señor dice, si ustedes buscan primeramente lo espiritual, ciertamente el Señor suplirá lo externo. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y el Señor añade todo lo demás para poder servir a Dios. ¿Están conmigo? Bueno, aquí en este texto que leímos, dice el Señor en la pregunta, voy a retomar, o sea, ¿no es la vida más que el alimento? O sea, ¿cuántos dan su vida? Y aquí dar la vida no es trabajar nada más, es afanarse, vivir sin descanso. Y a veces arriesgamos toda nuestra vida para adquirir algo material y perdemos hasta la salvación y la vida. En este caso estoy hablando de cualquier ser humano. Bueno, el alma es donde debe estar centrada nuestro plan, propósito, prioridad, nuestras metas, porque esa es la que permanece, ¿verdad? Miren, hemos visto, miles de historias. Por ejemplo, aquí no hace mucho recibimos una noticia del supermercado, no sé si mi suegra se acuerda, de un jovencito, hijo de una persona ahí conocida que tenía 17 años. Amaneció muerto en su cama, o sea, no tenía enfermedad, nada. Muerto amaneció. Y usted se preguntaría, ¿qué le pasó? Y dicen, no saben. Amaneció sin vida. Entonces, el cuerpo, hermanos, o nuestra vida por aquí es pasajera. O sea, tiene un fin. El alma no tiene fin, ya sea que vaya al infierno o que vaya al cielo, no tiene fin, es eterna. Nadie puede destruir el alma. Sí puede ser destruida en términos de sufrimiento, pero nunca se va a morir porque es eterna. Dios creó el alma eterna. Fíjense lo que dice Job 14:22. Job 14:22. Aquí, en este texto, vamos a ver un ejemplo de que existen dos tipos de dolores. Job 14:22 dice, mas su carne sobre él, aquí carne se está refiriendo al cuerpo, ¿qué dice? Se dolerá. Pero fíjense otro tipo de dolor. Y se entristecerá él, su alma. Ahora, sí, él en su alma. Pero aquí vemos que el texto, por ejemplo, los golpes, las caídas, las torturas, ¿verdad? Los machucones, no sé cómo usted le dice, ¿dónde duele? En la carne, en el cuerpo. Pero las angustias, las traiciones, los engaños, las pérdidas de seres queridos, incertidumbres, ¿dónde se experimenta eso? En el alma. Entonces ahí vemos dos tipos de dolores. Por ejemplo, Jesús en Mateo 26:38, no lo busque, dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Esto fue antes de ir a la cruz. O sea, Jesús, antes de experimentar el dolor en la cruz, tenía un dolor interno que lo estaba angustiando. Y estos dolores son mucho más duros que los de afuera. Los pensamientos, los sentimientos y las decisiones se originan en nuestra alma, en nuestro ser. Cuando se habla de la voluntad,
de los pensamientos, de las elecciones, de pasión, del corazón, inclinación a cualquier cosa, idolatría o adoración. Normalmente se está refiriendo la Biblia al alma. Y yo creo que al no entender esto, muchas veces le damos más prioridad a esto. Ahora le voy a decir otra cosa. Esto nos ayuda a entender un poco mejor la santidad o qué es andar de manera espiritual. Por ejemplo, la palabra que usamos en algunas enseñanzas como lo que es el legalismo. El legalismo es que tienes que comportarte con este hombre afuera, tienes que vestirte de una manera, tienes que sentarte de cierta forma, tienes que hablar de cierta manera para que Dios te acepte. Y la palabra dice que Dios no quiere nada con la carne. Es el espíritu que produce santidad y pureza en el alma, y por lo tal la voluntad del alma siempre va a santificarlo de afuera. O sea, nosotros no somos santificados del cuerpo hacia adentro, sino del espíritu hacia afuera. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, para que todo nuestro ser sea santificado, ¿por dónde comienza? ¿Quién sabe? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerdan en Mateo 23 cuando ellos le daban más valor al oro? ¿Verdad? Decían, no, porque el oro es muy importante. Y Jesús le dijo, hipócritas, ¿verdad? ¿Qué es lo que santifica? ¿El oro al templo o el templo santifica el oro? El templo santifica el oro. O sea, la ofrenda que traemos no es santa, es cuando Dios la recibe que se santifica. Entonces, cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, todo lo de afuera en orden se va santificando. Eso nos ayuda a otro principio, a no enfocarnos tanto, en las apariencias externas, sino en la realidad interna. Porque cuando usted le da un regalo a alguien y no lo hace con intención bíblica o pura o espiritual, aunque la gente lo recibe, Dios no. Incluso podemos ver lo de la ofrenda, ¿verdad? Cuando venimos a ofrendar y tenemos problemas con algún hermano, ¿qué dice la Biblia? Primero, arréglate con tu adversario y luego trae tu ofrenda. O sea, ¿qué es más importante? Lo de adentro. Entonces, al ver este orden, ya no estamos tan enfocados en lo que la gente piense de nosotros de manera externa. Porque no es que no importa. No me refiero a ese extremo, ¿verdad? Ese sí importa, pero no es por afuera que nos santificamos, es por dentro. Hay que trabajar con lo de adentro primero. Vamos a Lucas 12 para ver un ejemplo. Como cristianos podemos correr el riesgo de cuidar, alimentar, nutrir nuestra carne más que nuestro espíritu. Y esto es lo que nos lleva a muerte espiritual. Y es más engañoso porque podemos comportarnos de cierta forma, y ese es el engaño allí. Porque decimos, no, yo no falto a la iglesia, leo la Biblia, esto, pero por fuera estamos bien. Mas sin embargo el corazón está lejos. Dice el Señor que este pueblo de labios me honra, o sea, me canta adoración, levanta sus manos, pero su intención y su corazón está lejísimo de mí, dice la palabra. Lucas 12:16. Vamos a usar un ejemplo aquí con el rico que acumulaba riquezas. Vamos a ver un ejemplo allí. Dice, también les refirió una parábola. Está en Lucas 12:16, ¿verdad? También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora, ¿de qué está hablando este hombre? Lógicamente está hablando de sus riquezas externas, del dinero, de sus frutos, ¿verdad? De todo lo que pudo adquirir por su trabajo, todo lo que es el tesoro terrenal. 19, fíjense lo que dice. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Será verdad que las cosas del mundo nos dan reposo? ¿Nos podemos regocijar en ellas? Sí puede haber un momento de satisfacción momentánea, segundos, minutos, a lo mejor un día, pero hasta allí. Dice allí, él hablándole a su alma, repósate. Ahora está hablando de paz, o sea, de descanso. Lo que el Señor le hablaba es reposo. El shalom viene del dinero, del mundo o viene de Dios. Ahora, en Hebreos 4, no vamos a leerlo, pero habla allí, ese capítulo habla del reposo que Josué no le pudo dar al pueblo,
Y ese mismo texto dice, todavía queda un reposo. Y se está refiriendo a nuestro reposo en la presencia de Dios por el Espíritu que recibimos gracias a Jesús. Y ahora, yo no sé si a usted le pasa, y usted ha podido identificar su vida pasada, que vivía en afán por cosas del mundo, y ahora ha venido a un tiempo en su vida donde usted se siente tranquilo. Ya no es que no pensamos en el mañana ni planeamos, sino ya no hay un afán, ¿verdad? Si alcanzo, alcanzo, si no, no. Y ya hay un reposo, no sé si le pasa, pero el Espíritu Santo produce ese fruto en nosotros. Y aquí este hombre está hablando al alma, le está diciendo, alma mía, repósate. Y solamente Jesús puede dar este reposo. Porque el reposo no solamente es inclinarnos en una mecedora, en una silla, descansar una hora. Reposo no es dormir. Reposo es un estado de seguridad en Dios. Eso es lo que produce reposo. El afán produce muchas cosas, ansiedad, vacío, miles de cosas, pecado, pero aquí el hombre piensa que por sus riquezas el alma se va a gozar. Fíjense lo que dice luego, verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte ¿qué? Tu alma. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lógicamente podemos dar toda nuestra vida para alcanzar metas y miles de cosas, pero no sabemos el día ni la hora, no de la venida de Cristo, sino de nuestra muerte. O sea, no sabemos cuándo vamos a morir. ¿Usted sabe? Nadie sabe. No sabe el que está agonizando si va a morir, y no sabe el que está en salud si va a vivir. Solo Dios lo sabe. Y a veces podemos estar tan enfocados como cristianos, es permitido estudiar, trabajar, ahorrar, viajar, vacacionar, comprar, pero debemos de preguntarle a Dios. Debemos de saber, como dice Santiago, ¿verdad? Muchos dicen, no, voy a ir a negociar mañana. Y Dios dice, ¿por qué mejor no dicen si Dios quiere? Porque es Dios quien bendice y Él es que sabe si vamos a vivir o no. Bueno, aquí este hombre tenía una idea enfocado en su cuerpo externo y pensó que toda su vida y su sacrificio, lo que él hizo, iba a llenar el vacío que tenía su alma. Porque fue en ese momento que dijo, regocíjate, alma mía. Y luego dijo, muchos días, retomo el texto donde dice, muchos bienes tienes guardados por muchos años. O sea, ¿quién le dijo a él que iba a vivir más aparte de ese último día que le llegó la hora? Solamente Dios. Dice el verso más adelante, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Dónde somos ricos para con Dios? En el alma, en la santidad de nuestra alma, en la santificación, en la búsqueda por las cosas espirituales, no las terrenales. Yo estoy seguro que Dios puede, en su plan soberano, puede bendecirnos con cosas para este Señor, vamos a llamarle el cuerpo. Nos puede dar dinero, casa, carro, es posible. No es que lo va a hacer con todos, es posible. Pero cuando entendemos la importancia y el orden, no debemos enfocarnos en este Señor, sino en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos asegura que vamos a la eternidad. Por el Espíritu es que santificamos el alma para que el alma utilice el cuerpo como instrumento. Somos instrumentos de Dios, pero debemos de separarnos del mundo para poder buscar las cosas de arriba. Si habéis muerto con Cristo, y luego dice, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, o sea, las cosas del Espíritu, porque habéis muerto. Y muerto aquí habla de no alimentar los deseos de la carne. Primera de Juan 2:15, vamos allá. Primera de Juan 2, verso 15. Por esa razón, Satanás utiliza todo lo terrenal para seducir al mundo y a los cristianos. Pero ¿qué es lo que él usa? Lógicamente lo visible. Satanás nunca te va a dar una promesa espiritual. Siempre te dice, te daré esto. ¿Se acuerdan de Jesús? Esto te daré, si postrado me adorares. Te lo muestra primero. Porque nosotros como humanos y como somos caídos, naturalmente hablando, nos dejamos llevar por la seducción de los ojos. Y Satanás lo sabe eso. Por eso el mundo hay tantos colores y tantas fotos y todo es visible.
Nosotros somos más visibles que audibles. Por eso Santiago dice, todo hombre sea pronto para escuchar y lento para hablar. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? Ahora, ese texto lo que significa es que si inclinamos nuestra alma a lo que la carne o el cuerpo pide, lógicamente es una demostración de que amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Eso es lo que el texto dice. O sea, no amemos así, inclinados acá. Amemos a Dios, busquemos lo espiritual primero. Y cuando busquemos lo espiritual, el alma se va a satisfacer. Acuérdense que cuando a veces sentimos placer, no es en el cuerpo que se siente el placer, es en el alma. Por ejemplo, le voy a decir algo. No todo lo que se siente bueno es bueno. Si usted le pregunta a alguien que usa drogas, cuando se da vamos a decir, se inyecta heroína, por ejemplo, le pregunta, ¿te gusta? Y te dice, sí, me gusta, es muy bueno. Pero él sabe que no es bueno para su vida. Es un sentimiento solamente para calmar el dolor, la desnudez, el vacío que tiene en su alma. La mujer samaritana, cuando iba en busca de un hombre, en su mente pensaba que ese hombre la iba a complacer. ¿Y qué pasaba cuando conseguía el primer hombre? Se daba cuenta que no, y buscaba otro, hasta que llegó a tener 6. Ahora, ¿qué fue lo único que hizo que ella se detuviera de seguir buscando hombres? El agua viva, la que le dio Jesús, el Espíritu Santo. Cuando ella sintió eso, increíblemente su cuerpo ya no se usaba para depresión, para aislarse, para avergonzarse, sino que ahora era un cuerpo para evangelizar. Y en el momento que el agua viva la llenó, salió corriendo a evangelizar. Es el producto de la llenura espiritual que nos hace santos ante Dios. ¿Sí están conmigo? Pero ella antes no quería, porque estaba vacía, no se había saciado con el agua del cielo. Bueno, verso 16 de Primera de Juan 2. Y fíjense lo que dice el texto muy específicamente. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí especifica que es todo, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Se dan cuenta de que las cosas del mundo, verdad, no son satánicas, sino en la manera que el corazón pecaminoso la utiliza o el valor que le da? Allí no dice las cosas del mundo como los carros, el dinero, las casas, no dice eso, porque nada es pecado en sí o malo. Es cuando el hombre anhela eso, y por eso dice que el amor al dinero es pecado, porque por amor al dinero se matan hermanos de sangre, por herencias. Aquí dice el deseo de la carne, y fíjense el orden, comienza por la carne, el deseo de la carne, y luego dice los deseos de lo que. Mi pregunta es, ¿el alma tiene ojos? Bueno, ¿sí se acuerdan de Mateo 6 que dice que la lámpara del cuerpo es el ojo? Si nuestro ojo es bueno, espiritual, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. ¿Sí lo entienden? Entonces, lo que quiere decir es, allí ojo, es el deseo del alma, lo que el alma busca. Y la palabra ojo allí se utiliza como envidia. Es cuando usted quiere algo así, ¿verdad? Con todo su ser, concupiscencia. Si el ojo es bueno, significa si buscamos las cosas del Espíritu, ese es el ojo bueno. Y eso significa también puros de corazón, el que busca solamente las cosas de Dios. Ahora, ¿sí conocen el texto que dice el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino? Doble ánimo significa, ánimo es la palabra alma. Ánimo es alma, significa un hombre de dos almas. Ahora, es algo metafórico refiriéndose a dos deseos. Un día quiere las cosas de Dios, otro día quiere las cosas del mundo. Y alguien que tiene doble ánimo es como dar un paso para adelante y uno para atrás como el borracho, ¿verdad? El borracho da un paso atrás y uno para atrás y uno para adelante y ahí amanece. Y le preguntan, ¿a dónde vas? A mi casa, ¿verdad? Voy a mi casa y no avanza un minuto. Entonces, doble ánimo significa un tiempo querer un poco del Espíritu, ¿verdad? Nos levantamos gozosos, hoy estoy en Dios. Pero el otro lunes ya no, ya estoy en la carne, ¿verdad? Ya no me interesan las cosas de Dios. Eso significa doble alma, doble ánimo. Entonces ahora usted y yo debemos tomar la decisión y esa es nuestra responsabilidad. Seguir a Cristo, ¿verdad? Y no estoy hablando de no fallar, eso es otra cosa.
El alma es donde está nuestra voluntad. Fíjense lo que dice el verso 17. Voy a tomar el 16, que no terminé. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, está hablando. Aquí yo veo un orden como el de Santiago, ¿verdad? Terrenal, animal, diabólico, ¿verdad? Los deseos de la carne es lo terrenal, los deseos de los ojos es lo animal, y los deseos o la vanagloria de la vida, allí habla de lo diabólico. Y siempre Satanás está infundiendo el aliento de su pecado, ¿verdad? Mandándonos a pecar en orgullo, como incitó, por ejemplo, a David. Y luego dice, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el Espíritu, ¿qué dice el texto? Permanece para siempre, el que busca lo espiritual. Ahora, vamos por parte, eso está bueno. Cuando usted y yo, porque eso es lo que significa adoración a Dios, hay lo que se llama comunión, no sé si lo puse exactamente, aquí está. Con el cuerpo somos instrumentos de Dios. Si notan, tiene una marquita en la mano. La palabra dice, el que es limpio de manos, puro de corazón, estará en el lugar santo. ¿Sí se acuerdan de la alabanza? ¿Quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos, el que no se presta para las cosas del mundo y el pecado. Puro de corazón, el que solamente busca hacia allá. ¿Sí ve la flecha espiritual? No hacia acá. Cuando su búsqueda está al espíritu, el espíritu lógicamente capacita el alma, que es nuestro ser, y ya cuando estamos llenos de pureza, lo que sale del corazón, eso es lo que define nuestra vida. Porque de la abundancia del corazón, podemos decir la abundancia de lo que el alma busca, ¿qué dice? Habla la boca. Instrumento, ahí notan la mano, lo que hacemos para Dios como instrumento. Luego el corazón, ahí está la marca en el corazón o en el centro, es nuestra adoración, y la comunión, que es la comunicación con Dios, nuestra búsqueda, es con nuestra mente. ¿Se acuerdan de Pablo en Romanos 7? ¿Con qué sirve a Dios, dice él? Con la mente. Yo con la carne sirvo al pecado, pero con la mente a Dios. Ahí está la respuesta que a veces se dificulta, y yo lo entiendo, cuando Pablo dice, yo sirvo a Dios con la mente. Yo sirvo a Dios en espíritu. Ahora la mente recibe el mensaje de Dios, la palabra, la cual activa nuestro ser para poder servirle a Dios. Bueno, Romanos 8, vamos a ver unos ejemplos. El mundo, hermano, es el terreno de Satanás para tentar y esclavizar al mundo. Satanás controla el sistema del mundo, controla a los no creyentes y controla los medios visibles para que nosotros seamos tentados por todo eso. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios dice, no andamos por vista, no andamos caminando con este Señor, andamos guiados por el Espíritu. Bueno, aquí en Romanos 8, verso 13, fíjense lo que dice. Y la palabra conforme que vamos a leer, vamos a verla un poco diferente para que tenga más sentido. Vamos a ver la palabra conformado es inclinados a. ¿Ok? Conforme la cambiaremos por inclinados a. Dice, porque si vivís inclinados a la carne, y aquí vemos si el alma lo que busca son las cosas de la carne, ¿qué dice el texto? Moriréis. Ahora aquí carne es la naturaleza caída, el cuerpo, la carne, ¿verdad? Pero luego dice, mas si por el Espíritu, y fíjense lo que dice aquí, el Espíritu está en E mayúscula o minúscula. Entonces allí nos está hablando de nuestra dependencia del Espíritu Santo, el cual nos da el poder para hacer morir los deseos de la carne y los pensamientos de la carne. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos encontramos pecando por la razón de querer en nuestras fuerzas hacer morir lo terrenal? ¿Cuántas veces nos encontramos allí diciendo, ay, es que es difícil, es que es imposible, es que tú no entiendes? Y comenzamos allí. Y es simplemente porque no lo hacemos en el orden bíblico. La palabra dice que al ocuparnos del Espíritu, automáticamente no hay lugar ni tiempo para la carne. ¿Sí lo entendieron? Si estamos ocupados en las cosas del Espíritu, no hay tiempo para la carne. Por lo tal, el Espíritu y su poder
nos va transformando, nos lleva de gloria en gloria, nuestros sentimientos son más purificados, nuestra mente está más en la palabra de Dios, por lo tal ya no nos gobierna la carne, sino el Espíritu. ¿Sí se entiende? No se entendió. Verso 14 dice, porque todos los que son, ¿qué dice? Ahora, vamos a pensar en esto por un momento. Imaginemos que estamos en un desierto y usted y yo estamos en el alma nada más. Y se aparecen estos dos señores, la carne y el espíritu, y nos dicen, yo te voy a decir por dónde es. Ahora, eso es una idea de nuestra batalla espiritual. ¿No dijo Jesús que hay un camino ancho y uno estrecho? Y usted y yo tenemos la responsabilidad de responder o a la carne o al espíritu. Ahora, lógicamente a usted no se le va a aparecer Satanás. Demasiada gente hay en el mundo y Satanás es un solo. Se le va a aparecer una tentación demoníaca, vamos a decir, un pensamiento carnal o una oferta del mundo. Y te va a decir, es por aquí. Pero conociendo la palabra de Dios, sabemos que es por aquí. Entonces, cada paso que damos nos va acercando a Dios. Y en el caminar vamos desarrollando el carácter, el discernimiento, la pureza, la santidad, todo lo espiritual, mientras caminamos. Pero cuando obedecemos la carne, nos alejamos del espíritu. Por eso dice el texto, si nos inclinamos o nos conformamos a la carne, moriremos. Y muerte, lógicamente está hablando de un progreso espiritual. Muerte espiritual y nos va a llevar, lógicamente, a la perdición eterna. Pero si el alma, volviendo al ejemplo del desierto, tiene el alma la decisión, usted y yo, de decidir irnos por el espíritu o irnos por la carne. Es por eso que no todos creen, porque la carne es más fácil. O sea, promesas imaginarias no es lo mismo que promesas visibles. Satanás utiliza las promesas visibles. O sea, te dice, mira, aquí está, te lo voy a dar ahora. Pero Dios te dice, confía en mí, yo te lo doy cuando yo diga. ¿Qué es más fácil? Satanás. Obedecerle a él. Por eso la gran mayoría del mundo sigue los engaños de Satanás. ¿Verdad? Cuando hay insinuaciones, ¿verdad? Cuando hay ofertas de droga, de lo que sea, que el mundo ofrece. Es mucho más fácil mirarlo y decir, no, solamente está a un paso. Es como robar, o sea, tú ves $1,000 y tú no estás pensando en las consecuencias, sino qué vas a pagar con eso. Satanás te dice, tómalo, no viene nadie. Total, el dueño tiene mucho más. Es más fácil robar que decirle que no. Es más fácil mentir que decir la verdad. Es más fácil esperar, o sea, ceder a las tentaciones de Satanás que esperar en Dios. Ahora, ¿por qué creen que Abraham falló con Ismael? Se desesperó. Dios tenía un plan gigantesco, eterno. Él no lo entendía. Pero se dan cuenta que Dios no se siente explicarnos por qué tenemos que esperar. O sea, Dios no te dice, espera en mí. Y se sienta a decirte, mira, te voy a decir por qué, por esto es, ¿no? Porque debe ser suficiente su palabra. Porque Dios no miente. Satanás sí es padre de mentira. Entonces Satanás incitó a David a censar el pueblo. Me imagino que también incitó también a Abraham o a Sara para que tuvieran a Ismael. O sea, no lo define la Biblia, pero así es que se mueve el medio espiritual demoníaco. O sea, te incita a pecar. Y la palabra nos enseña en Santiago 3 de cuándo es que Dios habla o cuándo es que Satanás, el mundo, nuestra carne nos habla. Entonces, cuando usted y yo comencemos a buscar las cosas del Espíritu, créanme, hermanos, este Señor se va a enojar. Se va a enojar. Orar no es fácil. ¿Están aquí? No es fácil orar. O sea, usted está allí y dice, ya me quiero parar. Pero es este Señor que está, ya está bueno, no ores más. Cuando quieres ayunar, este te dice, no, yo tengo hambre. Olvídate del Espíritu. ¿Verdad? Cuando quieres comprar algo, la carne te dice, no, a mí me gusta, pero el Espíritu dice, no, pero Dios dice que no. Esa es la batalla espiritual. Esas dos decisiones, ¿por dónde me voy? El Señor lo dijo muy claro, aquí pongo la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge la vida y la vida es el Espíritu. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado en Juan 6 son vida y son espíritu, no carne, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice el texto más adelante. Dice el 14, porque todos los que son guiados, y aquí guianza es cuando cedemos al Espíritu, cuando nos dejamos llevar, Señor, por tu palabra. Lo que tú digas, Señor, yo no tomo decisiones ya, pero es voluntario. Dios no nos obliga,
sino que como Él nos dio la voluntad, nos dio el don de elegir, Él nos pide que lo obedezcamos, porque esa es la demostración de que le amamos. ¿Usted sabe la consecuencia de obligar a alguien a amarte? Varones, eso se llama violación. Eso trae cárcel. O sea, cuando un hombre quiere obligar a una mujer a que lo ame a la mala, es violación. Aunque no la toque, ya le está violando su voluntad. Entonces ya no es amor, pero Dios nos dio a cada uno la voluntad para que usted al escuchar el mensaje diga, sí, yo quiero, Señor. ¿Por qué? Porque tu palabra me enseñas que eres bueno, eterno, grande, poderoso. O sea, es así como decimos que sí. ¿Que va a ser fácil? No. ¿Que va a ser muy placentero para este señor rojo aquí? No. Lógicamente no. Dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15, dice, pues no habéis recibido el Espíritu, aquí cambia la M a minúscula. O sea, Dios nos dio un espíritu nuevo, según Ezequiel 36. Dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Ahora, ¿qué esclavitud? Cuando usted y yo, mis amados, no conocíamos a Cristo, este Señor era nuestro Rey, la carne, ¿sí o no? Pero Romanos 6 dice que ya debemos de considerar que este hombre murió. ¿Sabe dónde es que esto se ve de manera simbólica y espiritual? En el bautizo de las aguas. Es la sepultura del hombre viejo. El bautismo tiene una implicación en fe. Lógicamente no quedó allí la carne, pero sí consideramos que lo enterramos. ¿Y quién sale? El espíritu. Y para el alma, ¿debe este hombre estar muerto? No, es como una relación. No, para mí no existe esa persona. ¿Sí han oído eso en novelas? Los que ven novelas, no levanten la mano. Ese murió para mí, ¿verdad? Lo borré con tinta china. Bueno, es más o menos la idea de que el hombre, la carne murió. O sea, debemos de pensar, pero ¿cómo estoy alimentando un muñeco? Claro, es una consideración por fe. Debemos de considerarnos muertos al pecado. Y por esa razón, ya nuestra búsqueda es en el Espíritu. Si tengo sed, claro, no estoy diciendo que no comamos, que no trabajemos, eso es otra cosa. Pero me refiero al pecado. El alma debe estar solamente buscando las cosas que alimentan el Espíritu, para que el Espíritu sea más fuerte que la carne. Para que contrarreste, dice que por el Espíritu hacemos morir lo terrenal. Dice el 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y el temor es lo contrario al amor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahora, el espíritu que tenemos es el que nos conecta a Dios ahora. Nos hizo hijos. Juan 1:12, ¿verdad? Por lo cual clamamos, Abba, Padre. Ese clamor no viene de nosotros, es el espíritu que pone ese sentir. Y el verso 16, fíjense lo que dice. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu, que somos de Él. Ese testimonio viene por medio de los frutos, esa paz que usted siente, esa seguridad de que usted es hijo de Dios, ese anhelo, ese querer como el hacer que el Señor produce en nosotros. Pero ahora, al entender esto de que el alma es la prioridad de nuestra vida, no trabajamos ya tan duro o no nos afanamos tanto por esta persona aquí, el cuerpo. Ahora, ¿dónde queda el cuerpo? El cuerpo es neutral. El cuerpo es la parte que responde a los pensamientos y los sentimientos. Si el corazón o la mente no dictamina o no le da una orden a este cuerpo, lógicamente no va a responder. ¿Sí están de acuerdo? Si la mente no le dice a esa mano que se mueva, no hace nada. El cuerpo no se mueve si no le dan una orden. Entonces, estos dos son los activos, el espíritu y el alma. Pero usted y yo, hermanos, somos el del centro. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, vamos a orar, dejarlo hasta ahí. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te pedimos, mi buen Dios, que esta enseñanza, Señor, que vamos a compartir en estos días, sigas alumbrando nuestro entendimiento, Señor. Sabemos que hoy solamente fue una pequeña introducción que nos ayuda a entender muchos puntos, Padre. Yo te pido, Señor, que con este poco que hemos aprendido podamos cambiar nuestras prioridades. Sabemos que la carne, Señor, perece. Sabemos que el cuerpo, Señor, un día morirá. Yo te pido que cada uno de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos tomar el tiempo, Señor,
de entrar en tu palabra cada día, alimentarnos con ella. Así como Job decía, el alimento de tu palabra es mayor que el físico, Señor. Para mí es más importante. Y si el alma es la que va a la eternidad y el cuerpo perece, nuestro orden de prioridad debe ser tu palabra, Señor. Buscando ese alimento cada día, Señor. Dando prioridad a lo interno, no solamente a lo externo. Que cada día podamos crecer, Señor, en esos ejemplos y entendimiento que nos da tu palabra. Y que podamos aprender, Señor, sabiendo que un día nos pararemos frente a ti, Señor. Tu palabra nos dice en Mateo, Señor, que no temamos a los que matan el cuerpo, porque solamente eso pueden hacer, sino más bien temed a aquel que después del cuerpo muerto puede enviar el alma al infierno, Señor. Sabemos que tú nos das la salvación eterna, Padre. Por medio de Cristo hemos recibido la entrada gratis al camino de la eternidad. Tu palabra es posible, Señor, en nosotros cuando obedecemos, cuando buscamos en prioridad, Señor, el mensaje que nos lleva a tu presencia. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú das el crecimiento en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice a todo aquel que ha escuchado tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.